días a todas. Un saludo a las personas que estáis escuchando también a través del canal de YouTube de la Fundación CERMI Mujeres. Soy Pilar Villarino, secretaria del Patronato y patrona de la Fundación CERMI Mujeres, y os doy la bienvenida a la casa de la Fundación CERMI Mujeres en este acto que inicia la Semana Conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2025. Vamos a empezar con una presentación muy especial, un poco diferente de otros años en los que sabéis que dedicamos la primera jornada a la presentación pública, la lectura pública del manifiesto. Esta vez tenemos una presentación de la obra No estás sola, 25 testimonios de vida de mujeres y niñas con discapacidad. Nos tenemos que remontar a los años, a los meses terribles de la pandemia, el año 2019, y lo que vamos a hacer es escuchar el testimonio de una serie de compañeras que vivieron esos días, cuyas historias están en este libro, que está formado por 25 testimonios de vida de mujeres y niñas con discapacidad. No son los únicos, son solo una parte muy pequeña de todos los que conseguimos en ese webinario No estás sola que hacíamos todos los miércoles. Yo voy a pasarle ahora la palabra a Ana Peláez, la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, y luego tendremos ocasión de escuchar a varias compañeras que estáis esperando ya y que ya anticipadamente os digo que muchísimas gracias por querer compartir vuestro testimonio sobre lo que fueron esos días y sobre lo que supone No estás sola para las mujeres, niñas con discapacidad, madres y cuidadoras que somos las que formamos esta gran familia que es la Fundación CERMI Mujeres. Pilar, quédate aquí a mi lado. Un saludo muy cordial para toda la gente que nos está siguiendo ahora en directo y a la gente que se conectará y lo verá en otro momento. Desde Fundación CERMI Mujeres queremos agradeceros a todas las mujeres valientes, mujeres, niñas con discapacidad, madres de personas con discapacidad, que fuisteis valiente porque compartisteis con nosotros vuestros testimonios de vida durante un momento muy complicado para toda la ciudadanía, pero muy particularmente para las mujeres y niñas con discapacidad y para las familias donde había personas con discapacidad. Aquello fue la pandemia. Recuerdo cómo trabajamos desde el primer momento con la Organización Mundial de la Salud, buscando la forma de llegar a las mujeres y niñas con discapacidad. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que como se estaba instaurando el procedimiento de todo lo que era la educación en línea, dijimos, ¿por qué no creamos un espacio para que también las mujeres y niñas con discapacidad nos puedan acompañar y las madres en línea? Era una experiencia distinta. Nosotros sabíamos que muchas mujeres con discapacidad no lo iban a poder hacer porque no estaban alfabetizadas digitalmente y aquello era un reto, pero nos lanzamos a Internet, nos lanzamos a crear un espacio para que todos los miércoles pudiéramos comentar y compartir lo que nos pasaba. Buscamos el mejor símbolo de lo que estábamos haciendo en el título de nuestros encuentros, No estás sola, porque lo que queríamos era crear un espacio mutuo de sororidad, de acompañamiento y de apoyo entre pares a tantas y tantas mujeres. Y además pensamos, hay que hacerlo compartiéndolo con la comunidad iberoamericana, compartiendo nuestro vehículo de comunicación, el español. Y ahí también dimos un paso muy importante abriéndonos a América Latina. Cuantísimos testimonios hemos recibido desde entonces hasta ahora de nuestras hermanas con discapacidad latinoamericanas. Cuánto tenemos que agradecer también y cuánto aprendimos también de ellas en aquel momento de compartir tantos espacios complicados. Quiero tener un recuerdo muy especial a las mujeres y a las niñas con discapacidad que nos dejaron también como consecuencia de las difíciles circunstancias que vivimos
en aquel momento, de las medidas discriminatorias que afectaron nuestra propia salud y nuestras vidas. A ellas quiero rendir nuestro más profundo reconocimiento y a ellas también dedicamos las hojas de esta nueva obra que presentamos hoy desde Fundación CERMI Mujeres. Yo creo que ahora ya lo más importante, Pilar, es que escuchemos a la gente que nos está acompañando en línea y que fueron testigos y testimonios en primera persona de todos esos espacios. Fíjate, desde entonces se empezó en abril del 2019 hasta ahora que seguimos creando webinarios no estás sola, seguros, para que las mujeres y niñas con discapacidad y las madres de hijos e hijas con discapacidad compartan sus testimonios. Bueno, pues desde entonces hasta ahora tenemos más de 1.500 testimonios. Desde luego no los vamos a publicar. Lo que tenemos hoy aquí es solamente el testigo, el reflejo, el recuerdo de lo que fue aquello. Y ahora, bueno, pues Fundación CERMI Mujeres sigue trabajando en estos testimonios, pero en espacios seguros, cerrados y espacios que no se comparten absolutamente con nadie. Así que también aprovecho para agradecer a tantísimas mujeres valientes pues que den el paso de denunciar o de poner en valor las situaciones que han vivido superando barreras muy grandes. ¿Qué tal si nos contactamos ahora, conectamos con quienes nos acompañan, Pilar? Muy bien, muchas gracias, Ana, por esta primera intervención y vamos a contactar tal como acabas de ir anunciando, con Manuela Muro, presidenta de ASPACE, madre, vicepresidenta del CERMI estatal también. Manoli, buenos días. No te escuchamos, Manoli, tienes que conectar el micrófono. Además, antes he hecho una ¿Se te prueba. oye? No, yo tengo... Sí, se te oye ya, Manoli. Buenos días. Vale. Muchas gracias por compartir. Bueno, pues eso es que yo lo tenía desconectado. Escucha, que, bueno, en primer lugar, de verdad, felicitar a la Fundación CERMI Mujeres por todo lo que llevan, organizan a lo largo de toda su historia, ¿no? Pero sobre todo, hoy vamos a poner en valor y vamos a recordar pues aquellos días, ¿no? La pandemia tan dura que fue para todos, ¿no? Y sobre todo, pues eso, para todas las personas con discapacidad, en mi caso con parálisis cerebral, pues que eran personas pues con muchísimos problemas asociados a su parálisis cerebral, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo por lo menos esperaba esas reuniones para oír, escucharnos entre todas, no estar solas, porque yo recuerdo que cada una de las que configuráis la Fundación CERMI Mujeres nos ibais contando, nosotras lo hacíamos también, pero escucharos a vosotras, yo siempre pienso que era escucharos todo lo que nos transmitíais, esa ayuda, y yo me quedaba con mucha paz después de eso, escuchar a personas con discapacidad, familias que estábamos viviendo, ¿no? Porque fue muy duro, fue muy duro. Y luego también a través de esto que hacíamos, no estás solas, yo creo que la labor, yo por lo menos como presidente, me imagino que todos los que estamos aquí, eh, había que acompañar a todas las personas y a todas las familias. Yo creo que esas llamadas que hacíamos entre todas, pues nos trasladábamos pues esa paz y eso no estamos solas entre todos y eso fue gracias a lo que inició la Fundación CERMI Mujeres. Tú comentabas, Ana, ¿no? El sufrimiento también que teníamos, sobre todo cuando yo tengo mi hija, es Elena, tiene parálisis cerebral, bueno, pues,
lo mejor que tengo, ¿no? Pero tiene, aparte de su parálisis cerebral, muchas patologías asociadas, es una persona con grandes necesidades de apoyo y el miedo, hubo un momento que se apoderó muchísimo de mí. Yo decía, no sé si voy a poder soportar todo esto, el miedo de que, por favor, porque ella siempre tiene problemas respiratorios. Y yo tenía mucho miedo al COVID. ¡Buah! Y eso yo creo que era un sufrimiento. Y luego también trasladarlo, como os decía, pues ese apoyo a las familias que por desgracia, los hijos habían entrado en este COVID. Unos salieron, otros no. Entonces, hablar a esas familias cuando han perdido a los hijos, y yo creo que eso era lo más horrible. Elena en ese primer momento, bueno, pues afortunadamente, pues no hubo ningún problema, pero ya cuando estábamos saliendo, pues cogió el COVID. Y yo lo que más miedo tenía desde que llamé al 112 que viniera a la ambulancia, que estaba muy malita Elena, y yo ya tenía la prueba y les adelanté que tenía COVID, ¿no? Y yo creo que cuando llegó el médico de la ambulancia, a mí me encontró hecha bueno, pues como todas las madres, ¿no? En un mar de lágrimas que no podía. Yo le decía, yo quiero estar con mi niña, yo quiero estar con mi niña. Y yo creo, jo, no sé si le conmovió un poco o porque ya se podía permitir, pues cuando ya llegó al hospital, eh, salió el médico y me dijo, vas a poder entrar, pero sepas que ahora te ponemos todo el equipamiento y los días que esté aquí tu hija, tú no te puedes mover de la habitación. Y yo le decía, como si tengo que estar cerrada en algún sitio, pero quiero estar con ella, porque claro, es que Elena no manifiesta ni lo que le duele, no manifiestan, no les conocen, no saben, y entonces nosotros las madres somos la voz de esas personas que no tienen esa capacidad para expresarse, ¿no? Y sí que es verdad que fue ahí durito, pero yo estaba al lado de mi niña. Cuando ya nos entraron en la habitación, como os decía, dijo, aquí estará usted hasta que hasta que le demos el alta a la hija. Y a mí, bueno, pues no me importaba los días que estuviéramos, pero tuve la suerte de poder estar con Elena, que era el miedo tan horroroso que yo tenía. Entonces, bueno, pues yo creo que todo esto, de verdad, a todas las que formáis parte de la Fundación Cermimujeres, yo me acordaba mucho, ¿no? En aquellos momentos de soledad, porque con Elena tampoco yo hablaba, pero tampoco ella me contestaba, ¿no? Y recordaba todas estas temas que entre todas compartíamos, y de verdad que os lo agradezco en nombre de todas. Yo creo en todas las que hoy estamos aquí, pues vamos a hablar desde una parte como familias, como personas, y yo creo que ese agradecimiento lo vamos a tener ahí, y sobre todo que el no estar solas, yo creo que no fue solo, igual en la pandemia nace lo de no estar sola, pero yo siempre me siento acompañada de toda la Fundación CERMI Mujeres. Por consiguiente, de verdad, un abrazo enorme. Gracias por todo lo que hicisteis, por lo que estáis haciendo, y me vais a permitir también que envíe un abrazo enorme a todos los que estamos hoy para cada uno desde nuestra área, pues manifestar ahí nuestro testimonio y cómo lo hemos pasado. Estoy viendo ahí a la mamá de Ciudad Real, de María, pues es madre, y te veo, Mar, que estás ahí como un poco emocionada, pero ¿Es yo su creo que hija? esa emoción la tenemos que dejar, Lina, tú también como persona, yo creo que tenemos no, es verdad, María es Lina, tú eres de Ciudad Real, No, María. yo de Barcelona. Ah, tú eres de Barcelona, perdona, la Sí, emoción, pues, bueno, pero eres madre, porque estoy viendo allá a tu niña, sí, y sí, está bueno, pues conmigo. eso, que lo compartimos, pues con todos, y sobre todo, lo más importante es que el Fundación CERMI Mujeres ha sido capaz de abrirse a todo Iberoamérica, todas las personas que igual allí, pues no lo sé si tenéis tantas oportunidades, pero CERMI Mujeres está allí en cualquier rincón donde nos necesiten. Por consiguiente, de verdad que un abrazo enorme para todas, y bueno, pues adelante, la Fundación CERMI Mujeres, y sabemos, como os decía antes, que no estamos solas ni vamos a estar siempre que podamos contar con vosotras. Un abrazo.
estamos solas. Yo creo que eso es lo más importante y somos capaces de adaptarnos. También a todas estas situaciones. Es muy emocionante que podamos compartir también este momento. Nos está escuchando desde El Salvador, Rubidia. Allí son las 4 de la mañana, Pilar. Sí, perdonad, que es verdad que es muy, muy emocionante. Ruby, ¿estás por ahí? Juanita ¿Qué Valencia. tal? ¿Qué hora es ahí? Es tempranísimo, Comenzamos, ¿no? sí, comenzamos a las 4, pero yo muy alegre porque ser mi mujeres me hizo no estar sola. Siempre estuve acompañada. Yo creo que, como decía antes Ana, en este caso la tecnología nos ayudó a Sí, ofrecer ese espacio compartido más allá del charco y muy importante porque se ha mantenido desde siempre. Yo conocí a Rubidia en el primer foro social en Sevilla. ¿Te acuerdas, Rubi, tomándonos aquellas tapas en el barrio de Santa Cruz? por Como eran los inolvidable. soldaditos, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero esto hace muchísimos años ya y sin Lleva embargo mucho tiempo. ahí estaba Ruby y después, gracias a estos webinarios No Estás Sola, muchas compañeras de América Latina se apuntaron y ahora ya formamos parte de esa gran familia que no tiene fronteras, ¿no? ¿Cómo viviste tú aquellos momentos, Ruby? ¿Qué quieres compartir con las compañeras que estamos aquí, que nos están escuchando por el canal de YouTube? Sí, es para mí un placer compartir mi experiencia con todas. Eh, Gracias a Dios en mi país hubo abundancia de vacunas, pero los mitos que se tejieron ah, de las vacunas, mucha gente no se quería vacunar y entonces teníamos miedo, no salíamos, estábamos en una soledad absoluta y gracias a Dios, Ser Mi Mujeres eh, creó estos webinars diversos, porque aquí se abordó todo tipo de temáticas, todo tipo de problemas, cosas bien duras que compartieron muchas compañeras, hasta cuestiones de inmigrantes, ¿se acuerdan? Que vimos hasta eso. Entonces, fue algo que verdaderamente vino a beneficiarnos a nosotras, las mujeres, desde donde estuviéramos, porque, como les repito, todo lo desconocido, ¿verdad? A raíz lo desconocido sobre la enfermedad, nos hacía estar solas, estar sin esperanzas, ¿verdad? Les cuento que en mi país, las niñas y las mujeres hacinadas en lo que aquí llamamos mesones fueron víctimas de violencia intrafamiliar. Pasar en un cuartito pequeñito, eh, eh, porque aquí le llaman mesones a una serie de cuartos que se alquilan. Entonces, imagínense ustedes los niños que necesitan jugar, las niñas, estar en ese hacinamiento, qué terrible. Y nosotras, las mujeres con discapacidad, a través de las organizaciones, gestionando alimentos y todo eso, ¿verdad? Pero no salíamos y esperábamos los miércoles con gran ansiedad para estar acompañadas, sentirnos que el mundo no se había detenido, porque el mundo seguía. Esto era un reto que, que la humanidad entera afrontó y gracias a proyectos como los que implementó Ser Mi Mujeres, no, se nos hizo la vida más fácil, realmente, más llevadera. Sí, Sí, creo que lo que hablas de esperanza, Ruby, es muy importante y me gusta. El mundo no se ha detenido, efectivamente, y en sí. parte gracias a la labor que estamos haciendo todas juntas. Yo creo que eso es muy importante también. Billy, hablar de que nos deconstruimos, claro que sí, porque aprendimos a vivir la vida de otra forma. La tecnología, yo por ejemplo, la tecnología, ahí me metí en la tecnología, aunque no de lleno, ¿verdad? Pero sí, era un reto, como lo dijeron ya desde el principio,
para poder estar en todos estos webinars y en todo lo que se hacía en las compras por el mercado y todo. Así es que yo agradezco a Ser Mi Mujeres todo este apoyo, el pensar en que no debíamos estar solas y lo lograron, no estuvimos solas. Muchas gracias, Ruby. Y nos hemos sabido adaptar a todo, no importa lo difícil que pareciese, nos hemos sabido adaptar. Tenemos también a Nerea, que está en Ciudad Real. Nerea, ¿estás por ahí? Sí, soy yo. ¿Qué tal, Nerea? Yo te recuerdo Bien. en León, recuerdo que estabas allí, recuerdo a tu familia también. ¿Qué quieres compartir este día tan importante? Yo comparto cómo me expresé en León porque me ayudó a ya olvidarme de lo que me pasó y lo dije para ver si le daban un toque a las personas que se portaron mal conmigo, para darles un toque. Y para ayudar a las Dar un personas toque. que han pasado por esto. Nerea, a mí me parece muy importante tu testimonio, todo el testimonio de las mujeres jóvenes. La juventud es el futuro y también tienen que estar las jóvenes con discapacidad. Yo creo que es fundamental que estéis empujando y haciendo ese relevo de todas estas mujeres que llevan muchos años aquí. Creo que es muy importante tu papel. Y creo que es muy importante también todo el apoyo de tu familia, tu madre, tu padre, tu hermana, la recuerdo muy bien también, allí estaba en León. Y creo que ese papel que hacen en este caso la familia en apoyo a todo lo que a conseguir ese empoderamiento, creo que es muy importante. ¿Qué le dirías a otras mujeres jóvenes, Nerea? Un mensaje para ellas. Que se puede. Que se puede. Me parece Sí, muy, sí. muy potente. Sí se puede, claro que sí. Ana, Nerea, le quiero saludar. Qué orgullosas estamos de ti. ¿Qué tal te va todo ahora? Bien. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Sigo estudiando educación infantil online Muy bien. y Nerea, tenía 3 exámenes y he aprobado 2 de las asignaturas. qué bueno, muchísimas felicidades. Ahí estamos muy orgullosas de ti. Muchos besos. tenemos Gracias. también a Teresa Lajarín. Enhorabuena, Nerea. Y a Gracias. su madre. Un beso para tu Estás- mamá. Un saludo también, ¿no?, a Mari Carmen. Tenemos también a Teresa Lajarín. Hablaba, creo que Rubidia, de las vacunas, Manoli también. La red de CERMIs autonómicos ha sido importantísima para gestionar todo lo que necesitábamos en la pandemia y, por supuesto, para apoyar que las mujeres de cada uno de los territorios no estuviesen solas. Teresa, gracias por acompañarnos y comparte lo que quieras desde esa labor tan importante de los CERMIs autonómicos. Bueno, yo en primer lugar... Se oye muy lejos. Ahora se me oye un poco... ¿Cómo se me escucha? ¿Me escucháis mejor? Ahora, sí, ¿no? Se oye muy lejos. Te escuchamos un poco mal, Teresa. Pero en la prueba sí sé que sí se escucha. Ahora sí. A ver, habla. ¿No tienes cascos, quizás? Ahora sí. Ahora. ¿Vosotras? Yo creo que es la cobertura. No. ¿No me escucháis? No te escuchamos bien. A lo mejor podemos pasar a Lina. Sí. Teresa, intenta conseguir unos Sí, voy a cascos intentarlo. con un micro. Cambio, vale. Lina. Hola, buenas. ¿Me ¿qué escucháis, tal? no? Te escuchamos muy bien. Bueno, ¿Qué Buenos quieres días. contarnos? bueno, yo no sé si os acordáis que yo cuando empecé con vosotras en CERMI fue por una denuncia social que hice justamente en plena pandemia. Me acuerdo que María, el 14 de marzo, la operan y justamente ese día cae en un coma. Y me escucháis, ¿no?
Escuchamos muy ¿Hola? bien, Lina. Sí, Sí, te vale. escuchamos. Adelante, adelante, Lina. Cuando la ponen en una UCI, aquí la OMS, y me acuerdo, creo que vosotros también, pone la ley de Strong, o sea, la ley del más fuerte. Y según ellos, Mariana, si venía otro crío con COVID, pues la primera en salir de la UCI era ella. Al no dejar, a mí me fui como castigada, por no decir otra manera, y me dejaron en una UCI metida. Me ponía los pañales de mi hija porque no podía salir, ni podía entrar mi marido, no podía tener relevo, sin comer ni beber, 2 días. Y creo que os acordáis cuando lo denuncié entre CERMI, y además por denunciar ese caso tuve represalias, pero no iba a dejar que mi hija saliera de una UCI por ningún niño. O sea, mi hija tenía el mismo derecho que cualquier crío. Por suerte, mi hija se recuperó y fuimos a planta. Pero era cada vez que se llamaba a una ambulancia, cada vez era una discusión, una pelea. Lo que mi hija ha conseguido no está escrito. Pero sí que es verdad que tuvimos mucha represalia. Yo me acuerdo también un señor que en una residencia, que esta chica murió con síndrome de Down, que le pasó algo parecido. Y no fue justo, ni para los niños, ¿vale? Yo te estoy hablando por el tema cognitivo, porque ellos no pueden defenderse, pero para las madres tampoco. Y me acuerdo que vino Jordi de Amnistía Internacional a ayudarme para darme de comer. En un hospital que nos quitaron comida, bebida, no nos dejaban salir. Creo que, o sea, no creo que ni una persona que está presa le hacen eso. Se vulneraron todos los derechos, tanto constitucionales como institucionales, violencia institucional. A mí solo me faltaba que me detenieran y ya está, porque lo que llegaron a hacernos, las palabras, cómo se dirigían a nosotros, ese dolor, yo no creo que... eso fue un dolor muy grande. Yo me encontré en este espacio y pude decirlo, que a pesar de que pude decirlo, me amenazaron. Estuve amenazada, pero bueno, la vida te enseña. Empecé con más webinarios y a luchar, porque aunque mi hija no se pueda proteger, está su madre. Yo creo que la resiliencia de las madres, y creo que tú, Lina, eres un ejemplo de resiliencia absoluta. Yo también te he escuchado en los webinarios, te conocí de muchos foros. Recordar el foro de Albacete en el que tú interviniste para hablar para leer una parte del manifiesto, y me parece admirable, la verdad, todo ese coraje que has demostrado para apoyar a tu hija. Estaba pensando también ahora la situación de muchas personas que estaban en residencias, lo mal que lo pasaron. Ahora lo hablabas también. Sí, que muchas personas fallecieron. Yo me voy a acordar de aquel hermano que lloré muchísimo con él, porque sí que es verdad que nos dejaron de lado. También tengo que decir que he aprendido muchísimo de vosotras, sobre todo en el tema de la dependencia, mis derechos, sobre todo los derechos de mi hija, pero también los derechos de una madre, porque también se vulneran los derechos de las madres cuidadoras. Ahora somos como yo digo, la especie loca de las madres, como yo digo. Porque como te vas a un hospital o te vas a cualquier sitio y lo que tú quieres es que tu hija tenga un mismo derecho, yo también tengo un hijo. ¿Por qué tiene que ser más mi hijo que mi hija? Yo no le veo la diferencia. Entonces, sí que es verdad que en los webinarios aprendimos muchísimo. Yo sobre todo aprendí mucho de ver casos que me sentía muy identificada, y es lo que le comentaba hace un ratito a Ana. Eso me ha dado la posibilidad ahora mismo de trabajar, que a las madres estamos muy tachadas porque somos cuidadoras, pero también somos mujeres y nadie se ha dado cuenta que somos mujeres, hemos estudiado, queremos trabajar. Pues he encontrado que a pesar de tu propio dolor puedes ayudar. Y yo estoy metida ahora mismo en dependencia para ayudar a personas, o sea, siendo cuidadora, aunque soy siempre cuidadora, y además poder ayudar de una manera de altruista de lo que sabemos. Yo sé que tú eres gallega, Yo soy gallega, y que sí. sepas
que sepas que conseguí en el CHUS de Santiago que a las madres con niños con patologías como mi hija se nos pusieron platos de comida como a las mamás del cáncer. No tengo nada con el cáncer, pero creo que si a nosotras no nos dejan movernos de una cama, nos tienen que tratar a todas iguales. Y lo conseguimos con una fundación de aquí de Galicia que se implantara eso en el hospital. O sea, ya me llaman del hospital y me dicen, oye, Lina, aquí tenemos una mamá que tú sabes más del tema y creas que no, yo he aprendido muchísimo y sobre todo a poder luchar por los derechos y sobre todo los derechos de las personas como mi hija con discapacidad, porque son cognitivos, aunque queda mucho camino con los niños cognitivos, hablando de esta parte y sobre todo las niñas. Ana, estoy aprendiendo a mi hija qué se toca y no se toca. Le estoy ayudando a empoderarse, está comiendo, o sea, está haciendo lo que yo nunca pude pensar. Y yo estudié empresariales, pero creo que a mí la vida me ha dado lo que yo necesitaba, que era esta lucha, o sea, saber lo que es vivir. Yo ahora sé lo que es vivir, a pesar de lo que he vivido, porque he vivido fatal, he vivido, bueno, Ana sabe, he tenido que tener cuidado con muchas cosas, sobre todo en el tema de mi hija, porque denuncié este tema, que parece que sea tabú, pero no nos podemos callar, hay que denunciarlo. Es que las madres estamos siendo maltratadas institucionalmente, o sea, no nos pegan un guantazo en la cara, pero nos están quitando los derechos hasta de la comida. Y eso no se puede obviar ni se puede dejar, porque somos madres, somos personas y somos mujeres, ¿eh? Somos mujeres que pasamos muchas cosas. Porque yo, mira, mi marido es muy cuidador, es una anécdota, ¿no? Pero a mi marido no lo tratan como a mí. Yo, y además, tengo que decir algo, yo creo que he sido más maltratada por una mujer que por un hombre, y lo tengo que decir. ¿Y por qué a mi marido se le habla de una manera y a mí se me habla de otra? ¿Sabes? Son cosas que no las entiendo y cuando tú pides que se te tenga un respeto, o sea, parece que estás loca. O sea, yo me han tratado de loca, pero no ha habido ningún psiquiatra que lo corrobore, ¿eh? También lo tengo que decir. Pero me voy a quedar con una cosa muy positiva y es que de tu propio dolor puedes ayudar. Yo me quedo, Lina, con tu fuerza. Muchísimas gracias por ese ejemplo y por seguir siempre ahí a pesar de todas estas situaciones tan complicadas que estás compartiendo. Teresa, no sé si ahora puedes intervenir. Teresa Lajarín, del CERMI Región de Murcia. ¿Se me escucha ahora? Sí, se te escucha muy bien, Teresa. Ahora Adelante. mejor. Sí, Vale, sí. Pues es que de todas formas, si algo aprendimos en el No Estar Sola es a tener plan B y por eso había conectado también otro dispositivo. Siempre con el plan B las mujeres, ¿eh? Siempre con el plan B. Efectivamente. Yo solo quería, bueno, lo primero, ¿no? Que era lo que quería empezar compartiendo y dando las gracias. Las gracias porque si hay algo importante que en ese 2019, en mitad de una situación compleja, tuvimos fue ese espacio en el que pudimos estar compartiéndolo mujeres desde todos los rincones. Desde el CERMI Región de Murcia, ese espacio de No Estar Sola supuso un antes y un después, porque no solo estábamos los miércoles conectadas hablando de nuestras cosas, de cosas que nos afectaban a nosotras como mujeres con discapacidad, cuidadoras, familiares, sino también que luego había un tercer tiempo, unos terceros momentos, porque después de ese espacio venían llamadas cruzadas entre nosotras, pues para compartir, para ver en el siguiente webinar cómo se podía participar, y la verdad es que se fue tejiendo esa red maravillosa de apoyos de mujeres que sentimos desde el minuto cero que teníamos el respaldo y que, como bien decía el título de ese webinar maravilloso,
estábamos en red y no estábamos solas las mujeres con discapacidad y las cuidadoras en esa pandemia que ya nos aislaba de por sí, porque como bien habían dicho, el miedo al contagio pues era el que era y nos hacía a veces pues ser muchísimo más precavido de lo que hubiéramos sido en otras circunstancias. Yo quiero decir que para mí ese webinar fue un ejemplo de cómo queriendo hicimos posible el que mujeres, como bien ha dicho Ana, que no se conectaban, que alfabetización digital era cero, pues cómo buscamos esos planes B para que pudieran participar, para que pudiéramos conectar y para que pudieran estar ahí. Y yo creo que eso ha sido importante y también importante los temas que hemos abordado y esa poder compartir en primera persona pues todos esos testimonios. Yo quiero dar las gracias de nuevo a esa generosidad infinita de las mujeres que en primera persona lo compartíais, pero también quiero decir que hubo otras muchas mujeres que a lo mejor ese miércoles no compartieron, pero en esas conversaciones posteriores, en esos grupitos ya más pequeños que fuimos tejiendo poquito a poco desde cada CERMI, desde este CERMI Murcia se hizo y dábamos esa posibilidad a conectarnos en grupitos más pequeños, pues también iban surgiendo esos testimonios que nos ayudaban a saber que lo que estábamos viviendo se compartía y nos servía, ¿no?, a unas y a otras como experiencias de vida y sobre todo como ejemplos para seguir adelante siempre. A nosotros como CERMI Murcia, además tengo que dar las gracias porque el No Estás Sola nos sirvió para poner en marcha un proyecto maravilloso. Es el proyecto Únicas que además lleva esa S que para nosotras es muy importante porque toda persona es única, pero le pusimos esa S que nos recuerda a esa sororidad, a esa hermandad entre mujeres y sobre todo a que, como dice el título del webinar, nunca estamos solas, somos muchas las mujeres y de verdad que muchísimas gracias porque para nosotras, para CERMI Murcia, el No Estás Sola no solo nos ayudó en ese momento 2019, sino que fue nuestra gran inspiración para un proyecto Únicas que ha seguido y que este 2025 ya estamos en la 5ª edición y más de 3.000 mujeres forman parte, ¿no?, de esa maravillosa red increíble que nacía en 2019, porque como bien decía al principio, nos reinventamos y ante las dificultades las mujeres sí que vemos oportunidades para seguir construyendo juntas. Así que enhorabuena, gracias a la generosidad de esas mujeres que dieron testimonio y gracias a la Fundación CERMI Mujeres por embarcarnos en ese proyecto a todas las que, gracias, hemos podido compartir en No Estás Sola. Muchas gracias, Teresa. Qué importante lo que dices de que de esta primera red se tejen otras redes. A mí que me encanta tejer, qué importante es que una red cada vez se haga más grande. Estaba reflexionando ahora también al escucharte que, como siempre, las mujeres por delante, las mujeres con discapacidad por delante de todos los avances de esta parte de la sociedad civil. Y yo creo que esta red tan fuerte que creamos gracias a los webinarios No Estás Sola fue lo que ayudó a que después hubiera una red tan grande en los territorios para apoyar pues, en las vacunas y en otras cuestiones tan fundamentales. Finalizo hablando de Únicas. La delegación de las mujeres de Murcia siempre está ahí en los foros sociales, muy numerosa. Muchas gracias también y enhorabuena por todo ese proyecto tan importante. Quiero pasarle la palabra ahora a Raquel Fernández, que está en León. Me dicen que está en un concurso de ajedrez. Hola, Raquel. ¿Nos escuchas? Raquel. No sé si tenemos a Raquel por ahí, si nos podéis decir. No está conectada. Pues yo creo que... Si no está conectada, ¿por qué no contesta? Sí, yo creo que entonces ya con esto podemos terminar esta parte, si te parece. Pues Pilar. vamos a terminar entonces agradeciendo de nuevo a todas las mujeres que habéis querido compartir este rato de charla. Sentimos que no sea muchísimo más tiempo, tendríamos horas y horas para escucharos.
animar a todo el mundo a que lea estos 25 testimonios de vida, agradecer nuevamente lo que ya decía Ana, muchas gracias a las mujeres valientes que habéis querido compartir estos testimonios. La portada de la obra es una de las fotografías del concurso Generosidad, que es preciosa también y que yo creo que es muy oportuno que esté aquí. Es una madre con su mascarilla que está atendiendo a su hija, que parece que es una niña con discapacidad visual, una niña ciega, y es una foto preciosa que refleja todo ese trabajo de las madres que también se ha transmitido ya aquí. Y vamos a pasar ya a la presentación, a la lectura pública, del manifiesto, que este año se titula Yo sí te creo. El manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Como siempre lo van a leer, van a compartir esta lectura 5 mujeres a quienes doy ya la palabra. En primer lugar va a intervenir una compañera de la ONCE. Está aquí Mercedes para ayudarla. Manifiesto de la Fundación CERMI. Mujeres, 8 de marzo de 2025. Día Internacional de la Mujer. Yo sí te creo. La siguiente intervención. Conmemorando el 30 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que ha supuesto un hito fundamental para el reconocimiento de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el mundo, particularmente de aquellas que viven con una discapacidad. Tomando nota de que, pese a la conmemoración del 25 aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujer, Paz y Seguridad, las mujeres y niñas siguen siendo utilizadas como instrumentos de guerra y sometidas a condiciones de apartheid de género en muchas zonas del mundo, sufriendo violencia sexual extrema, trata y explotación, desplazamientos forzados y otras violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos, lo que en muchos casos, además, les provocan discapacidades físicas y psicológicas permanentes. Preocupadas porque, a 5 años vista del logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las mujeres y niñas con discapacidad están lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 sobre igualdad de género y sus metas específicas. Observando que, pese a que la Unión Europea ha adoptado la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y ha ratificado el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica, convenio de Estambul, no se dispone de datos sobre la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, ni se han tipificado como delito las prácticas nocivas que en muchos casos sufren por razón de sexo y discapacidad. Celebrando la mención específica a las mujeres y menores con discapacidad en la Constitución española, tras la reforma de su artículo 49, lo que ha sido un hito histórico sin precedentes en ninguna otra constitución del mundo, aplaudiendo el reciente consenso político mayoritario para sacar adelante la aprobación de un nuevo pacto de Estado contra la violencia de género, que refuerza medidas de prevención, atención y reaparición a las víctimas, y que toma en consideración la situación específica de aquellas que tienen o adquieren una discapacidad como consecuencia de tal violencia. Muchas gracias, Ana Isabel Peña, de la ONCE Madrid, Paula González Rullas, de la Fundación CERMI Mujeres, y ahora Carolina López, por favor, continúas, de FEMADEM. La Fundación CERMI Mujeres, como expresión organizada de las voces de las mujeres y niñas con discapacidad de España, denuncia que las mujeres y niñas con discapacidad se siguen enfrentando a formas agravadas de discriminación en todos los ámbitos de la vida, como indican los datos oficiales siguientes. Total de mujeres con discapacidad en España, 2.570.600. Laboralmente activas, 34%. Paradas, un 20,7%. Laboralmente inactivas, 66%.
Salario medio anual, 20.193 euros. En situación de pobreza severa, 14%. Sin ingresos por trabajo o prestaciones, el 22,4%. En carencia material y social severa, 13%. Analfabetas, 6,9%. Que disponen de los apoyos que precisan para su educación, un 52,6%. En infravivienda o en vivienda con carencias graves de construcción y salubridad, 10,1%. Sin los tratamientos médicos que precisa, un 7%. Institucionalizadas, 2 de cada 3 personas que residen en una institución. Víctimas de violencia y trata y explotación no se conoce. Estos datos reflejan la urgencia de adoptar medidas eficaces que garanticen la igualdad y la protección de las mujeres y niñas con discapacidad. Muchas gracias, Carolina. Cristina Martín, de Aspace, va a seguir leyendo. Por eso exigimos una ley para las víctimas de esterilizaciones forzadas que reconozca y ayude a las mujeres con discapacidad que fueron esterilizadas sin su permiso entre los años 1989 y 2020. Estas mujeres deben recibir una compensación. 2. Investigar y castigar todos los casos de prácticas que hacen daño a las mujeres y niñas con discapacidad, como esterilizaciones forzadas, embarazos forzados, abortos coercitivos, tratamientos involuntarios para no quedar embarazadas y matrimonios forzados. 3. Que las leyes y políticas estatales y autonómicas tengan más en cuenta a las mujeres y niñas con discapacidad, sobre todo cuando las leyes y políticas sean de igualdad, de discapacidad y de infancia. Que tomen medidas con suficiente presupuesto para que haya un gran cambio y se consiga la igualdad entre hombres y mujeres. Revisar urgentemente en todo el país la accesibilidad de los centros y servicios que atienden a mujeres y niñas víctimas de violencia de género y violencia sexual. También que los juzgados especializados de violencia y las campañas y materiales informativos para sensibilizar sobre la violencia estén accesibles. Hacer un plan urgente con presupuesto para mejorar toda su accesibilidad. Muchas gracias, Cristina. Interviene ahora Jessica Anzoátegui, de Salud Mental. Quinto, garantizar la accesibilidad de un centro de referencia para la violencia sexual y de un hogar de acogida para las víctimas de violencia de género en cada provincia, para que se atiendan las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad. Sexto, queremos una gran encuesta en España sobre la violencia de la que son objeto las mujeres y las niñas con discapacidad, tanto dentro y fuera de su hogar, como en las residencias donde viven. Conocer cuántas mujeres y niñas con discapacidad sufren violencia ayudará a crear mejores planes para protegerlas y ayudarlas. 7. Que todos los juzgados de violencia contra las mujeres y los juzgados de menores sean accesibles, para que sean accesibles sus instalaciones, sus servicios, los trámites y la información para las víctimas. Muchas gracias, Jessica. Y ahora interviene Gea Senra, de Plena Inclusión Madrid. Formaciones a las niñas con discapacidad, especialmente a las que viven en zonas rurales y en residencias. Formaciones para conocer sus derechos, aprender a denunciar cuando no se cumplen sus derechos, acceder a la asistencia legal gratuita y acceder a las ayudas para compensar el daño sufrido. Muchas gracias, Gea. Hemos acabado la lectura pública del manifiesto. Quiero dar las gracias a las mujeres del CERMI Comunidad de Madrid que habéis querido venir
personalmente a leer, a hacer esta lectura pública. Recordar que este manifiesto, como siempre, está en diferentes formatos. En este caso hemos leído el manifiesto en lectura fácil. Está colgado en la página web de la Fundación CERMI Mujeres. Os animo a todas a que lo difundáis, a que lo utilicéis en toda esa labor de incidencia política que hacemos. Y yo creo que la mejor frase para acabar el día de hoy es recordar que no estamos solas. Muchas gracias.